tiempo intentaba reflexionar con nosotros, Alberto, yo creo que en esta época hay como dos cuestiones. Por un lado, el efecto inevitable de, como decía al principio, de la visibilización que termina poniendo la violencia muy a la vista, ¿no? Pero yo no tengo ninguna duda de que estamos en una época donde algunas violencias son particularmente encarnizadas. Por ejemplo, yo vine trabajando algunos temas en relación a los chicos, a los jóvenes, ¿no? Escribiendo sobre la estética de reviente, sobre una serie de cuestiones, ¿no? Y pensaba que hechos que hoy son cotidianos, de casi todos los sábados, ¿no? Vienen como muy cargados de una agresión extra hacia el otro que apunta a la aniquilación. Es decir, por ahí antes esto terminaba en una cosa de, no sé, de piñas entre un grupo de pibes o de pibas incluso, ¿no? Y hoy parece como si hubiera una persecución, un encarnizamiento, una cosa donde la muerte se suele convertir en cotidiana. Esto, por lo menos yo lo querría separar, creo que es al margen de la cuestión de la tan mentada inseguridad, que creo que se trata de otra cosa, que podemos charlar en otro momento. Jorge, yo les propongo ir trazando, que fue lo que nos pidió Jorge Curcio, ir trazando aspectos generales y después, como tenemos 2 encuentros más, sí, ir arrimando el bochín a distintos aspectos. Quizás en esta oportunidad podamos ir organizándonos en el diálogo, y yo quería proponerles qué argumentos de justificación de la violencia ustedes podrían hallar desde sus campos de participación como profesionales. Por ejemplo, tiro uno, que fue el que me animó a decir, se trata de violencias en particular como concepto, o violencias o la violencia como concepto, o las violencias entendiendo y aceptando que hay gente que ustedes nombraron las víctimas. Uno de los conceptos que atraviesa y toma la violencia, creo que todos lo conocemos, es la violencia como partera de la historia. Y es una frase muy fuerte, es de Marx, y es una frase muy fuerte porque justifica el acto violento y lo produce como algo deseable, buscable, un elogio de la guerra, una apología de la violencia. Más allá de, no es mi intención meternos a debatir sobre política y mucho menos sobre marxismo, pero ahí tenemos un buen ejemplo de cómo queda justificada en términos conceptuales la violencia. Ahora, en términos de el recorte y la localización que podemos hacer respecto de las víctimas, ¿hay argumentos que se puedan ir definiendo o por lo menos enumerando como por algo habrá sido o se lo tenía merecido? Bueno, el darwinismo y el nazismo nos han llenado de argumentos. Yo, la verdad que no quisiera que se descomponga el auditorio, pero sinceramente nos han llenado de argumentos de los superiores, los inferiores y la educación como rígida, como un elogio de la templanza del carácter gracias a los golpes, o sea. Sí, había un dicho que era la letra con sangre entra. Ay, por Dios. Que era para la letra con sangre entra. Claro. Es tremendo. Bueno, en el Reino Unido todavía está permitido pegarle a los chicos en la escuela. Ah, caramba. Sí. Pero digamos que, como ella dice, todos se fueron encontrando durante los siglos distintas justificaciones para ejercer distinto tipo de violencia. Hay una justificación de la esclavitud. ¿Por qué? Porque no era considerado casi humano el esclavo, ¿no? Se discutió si las mujeres y los indígenas de América tenían alma. Entonces siempre hay un justificativo. Cuando la ciencia va avanzando, entonces terminamos que todos somos raza humana, siempre hay, digamos, un grupo al cual puede ser victimizado, el que sea.
Algunos van luchando por sus derechos, como lo vemos, hay un movimiento muy importante durante el siglo XX de lucha por los derechos de distintos colectivos minoritarios, pero da la casualidad que en este caso las mujeres no somos un colectivo minoritario, somos como la mitad de la población. Sin embargo, fuimos el grupo sometido. Pero tiene que ver la debilidad, o sea, la debilidad como falla o como algo que amerita una dominación. La Ser concepción niño. de debilidad. Sí, claro. Claro, la No que sea fragilidad, débil. aquel vulnerable, aquel que merece, por su condición de infante, un cuidado particular. Una mujer embarazada, una adolescente, un adolescente. ¿Estaríamos dentro de concepciones de género? Atendiendo esto. También, ¿Sí? también, no solamente de género, pero también de género. Hay un justificativo histórico, que es que el derecho romano deriva del derecho del padre de familia, ¿no? Los niños en el antiguo Imperio Romano no eran hijos de ese hombre hasta que no los levantaba del piso y los tenía. Expósito. Claro. Y este hombre tenía derecho de propiedad sobre la mujer, los hijos y los criados, los esclavos también. Entonces, bueno, hay gente que es anacrónica y todavía vive en esa época. Pero derechos sobre su vida, es verdad. Sí, es derechos verdad. de vida y muerte tenían. No es nuevo, lo que es nuevo es esta visibilización y este trabajo que creo que está iluminando la necesidad Sí. de hacer otro mundo. Es muy hippie esto, pero bueno, es cierto que el mundo tiene que tener otras reglas respecto de estas statu quo sobre los poderosos y los débiles. Sí. A mí me parece que hay una cuestión previa. Yo siempre trato de reivindicar un concepto que la violencia y sobre todo los violentos tratan de desacreditar, y que además una errónea lectura del psicoanálisis a veces ha puesto este concepto en un costado, que es el concepto de víctima, ¿no? Ujú. Es decir, me gusta decir a veces que la víctima suele ser tan víctima que hasta se le pretende arrebatar el concepto mismo de víctima, ¿no? Entonces aparecen otros conceptos que respeto a quienes los utilizan, pero que yo creo que terminan como tapando la posibilidad, por ejemplo, el concepto de sobreviviente. Creo que son conceptos que oscurecen, ¿no? El concepto de víctima es absolutamente claro. Ahora, que después en un proceso psicoanalítico, en un proceso terapéutico, se trabaje para empoderar a la víctima y para que la víctima pueda salir de ese lugar y establecerse nuevamente como sujeto activo, que pueda defender su lugar, sus derechos, su intimidad, su espacio. Bueno, eso es otra cosa, pero en principio me parece que es fundamental que quede claro que hay víctimas y hay victimarios. Si no, no se termina de entender de qué se trata este concepto de la violencia. Es necesario entonces ubicar sujetos, un sujeto activo, que es el victimario, y un sujeto pasivo, que es la víctima. A mí me parece que sí. A mí me parece que sí. Un sujeto activo y uno objetalizado. Sí. Uno Yo también capturado. Sí. Independientemente de que en su captura busque algún acuerdo para sobrevivir, Sí. en el cual le dé la razón, o como toda víctima, que es un hallazgo clínico que yo advertí, que es que toda víctima se siente culpable, pero víctima de cualquier cosa, culpable de su padecimiento. O sea, desde la infancia y el narcisismo, sentirse causa de ese deseo atroz que abusó que interrumpió su sexualidad infantil, o de la violencia física, o sentirse causa de aquello que lo somete. Si me permitís repetir algunas preguntas que hacen los alumnos. Yo estoy en una práctica profesional y los alumnos ven, si las personas lo permiten, alguna admisión, etcétera, participan. Y después preguntas básicas, ¿no? Que es, bueno,
Pero si no le gusta eso, ¿por qué está ahí? ¿Por qué se quedó? ¿Qué implicancia tiene? ¿Cuál es su responsabilidad subjetiva en que esa persona siga siendo víctima? Una alumna me dijo una vez algo interesante que es, vos me decís que vos tenés un kit de emergencia, que sos una psicoanalista con un kit de emergencia. Sí, está buenísimo eso. Sí, a mí me gusta, lo uso a veces, porque dice que cuando una persona, después de mucho tiempo de pasar violencia, habiendo hecho todos los acomodamientos posibles para no morir en el intento, porque no es fácil irse de esas situaciones donde vos sos un objeto de propiedad de otro, entonces no se puede volverla a victimizar, que esto es básico y está en la ley también. No puede interpretar. Eso es como dijo él. Luego, en un proceso terapéutico, sí, pero en ese momento necesito ser un poco más directiva o decir algunas cosas más concretas. Esta alumna lo bautizó el kit de emergencia, ¿no? Lindo neologismo. Y después sí, después tenés que, por supuesto, cuando esto pasó, lo grave, lo urgente, bueno, ahí sí, verás cómo llegamos ahí. ¿Están los tres de acuerdo en que se trata de la víctima queda en un lugar objetalizar, dijiste? En un lugar donde ha sido despojado de su libertad y de su condición subjetiva como igual al otro, al menos, pues ahora se dice cosificar y está casi instalado, ¿sí? ese término, porque es claro, ha perdido su condición, su posibilidad de opinar. Sí, muchas veces está incluso prisionera, realmente prisionera. Yo me quiero poner un poco en abogado del diablo, ¿no? Así los pincho y saco jugo de ustedes, pero si la víctima queda en un lugar de... abogado del diablo no está bien, me quiero poner en el lugar de la adopta ignorancia. O sea, un ignorante preguntando, un preguntón. Un incauto, ahí sí. Si la víctima hay que nombrarla como víctima para que pueda retrasar sus lazos de subjetivación, siendo privados por el o los... Igual no te sale porque vas tirando teoría de cualquier manera. Déjalo, sí, claro. Vamos. Dame el sangüí. Vamos. En el trabajo con la víctima, ¿no caemos en el riesgo también de rozar ciertas formas de cosificar? No se Sí, el riesgo está. El riesgo está y hay gente que da ese paso. No desde el psicoanálisis. No desde el psicoanálisis. Bueno, porque que da esos pasos. Acá estamos reunidos analistas que salimos a la trinchera. Exacto. Y por eso te hacen falta kits de emergencia, porque salimos donde pasan las cosas. Y eso es algo también como una extra presentación para hacer. No nos quedamos en el consultorio viendo cómo las cosas pasan por la tele. Entonces, necesariamente desde el psicoanálisis jamás va a pasar eso. Vamos a intentar encontrar ese sujeto a cada uno por uno. Sí, yo tomo la afirmación de Jorge, que estaba proponiendo que si a la víctima se le arrebata la condición de víctima, entonces termina quedando en una real cosificación absoluta. Creo entender que la propuesta que traza Jorge va en la línea de iniciemos por nombrar algo que en la objetalización ha quedado silenciado, que es el lugar al cual ha caído una persona. ¿Es así, Jorge? Sí. Yo diría que de lo que hablo es de la necesidad de nominarlo inicialmente como tal, ¿no? Y a partir de ahí empezar un tránsito hacia otro lugar, ¿no? Porque digamos hay algunos deslices imperdonables, por ejemplo el de trabajar para reivindicar a la víctima todo el tiempo como víctima. Ese es el riesgo que decías. Sí. A ver cómo sería.
Y claro, cuando, digamos, una cosa es que vos reconozcas que ese sujeto que tenés frente a vos está objetalizado porque ha sufrido un arrasamiento de su estructuración psíquica a partir de haber sido objeto de violencia durante un tiempo determinado, ¿no? Entonces, vos reconocés que ahí ha habido un acto de violencia que lo puso en una situación de enormidad, de inermidad. De enorme inermidad. Exacto, de enorme inermidad. Ahora, a partir de ahí se tiene que desarrollar un proceso, por eso yo hablaba de esta palabra que el feminismo trajo con tanta potencia, la cuestión del empoderamiento, ¿no? Que es como ayudarlo a descubrir las herramientas propias, ¿no? Que esto va más allá de la mentada resiliencia que está hoy de moda, sino más bien trabajar desde otro lugar para permitir que empiece el tránsito hacia una nueva subjetivación. Sí. ¿Se entiende más o menos? Sí. Sí. Sí, porque si me repreguntas no sé qué más decir. No, pero ¿qué piensan de la resiliencia? Ay, No es un concepto psicoanalítico. no. Bueno, pero hoy está como si fuera un registro utilizable para apoyar o asentarse en el trabajo con las víctimas. ¿Es una cualidad del ser humano? ¿Es algo con lo que se puede trabajar? Como tal, no está bueno la idea de que buscarle la ventaja al infortunio. Es como decir, bueno, qué suerte que te pasó algo tan infortunado porque tuviste necesariamente que desarrollar recursos o te morías. Es como decir, bueno, lo bueno de lo malo. La verdad que es un poco frívolo. Yo creo que la victimología es súper importante, a diferencia de esta categoría un poco médica, explicativa, de cómo algunos se rompen y otros no. Es bien médico ese concepto. Es más utilizado por la medicina. Pero y se empadrenta como darwiniano finalmente. Completamente, están los Si más fueras duros, los resistente, más fuertes y los claro. más flojos. Si fueras resistente hubieras aguantado que te Claro, pegaran y claro. luego... Pero Claro. no hay algo como resiliencia. No se sabe bien qué implica la resiliencia, pero está buenísimo. Así como... Es un concepto de resistencia de materiales, está tomado de... Está tomado de la campo. física. No, claro, del maltrato al material, por someterlo a calor frío, lo pone más fuerte. Es Lo casi un templa. elogio del maltrato. Por eso mismo digo. En Ah, ese Ajá. sentido estoy Bien. diciendo. creo que es un elogio del maltrato, pero una cosa es una plancha de aluminio Claro. y otra cosa es un grupo de chicos. Por eso, sí, Jorge. No, que pensaba que a lo mejor acá es donde podemos intentar trazar alguna diferencia en relación a lo que decía Claudia y para no ser descortés, porque me consta que No quítalo, vale. allá hay un montón de colegas que no son psicoanalistas y que nos iban a seguir hoy. Sí, bueno. Pero a mí me parece que no iba a decir nada que los lo que no esté ofenda. convencido, digamos. Yo creo que estoy convencido por mi praxis que el psicoanálisis hace la diferencia y hace una diferencia fundamental cuando busca las causas, primera cuestión, cuando busca la causa primera de absolutamente todo lo que le está ocurriendo al sujeto. Esto marca, ¿no? Y cuando se remonta a la historia, ¿sí? Es decir, este kit de emergencia del que ella hablaba Los tenés que contar. puede destrabar, pero queda ahí si no hay una concepción psicoanalítica que lo guíe, ¿sí? Que tiene que ver con esto, con ir a las causas últimas. Lo que yo planteo es esto, por lo menos de las teorías que yo conozco, la sistémica, las neoconductistas, me parece que
apuntan a resolver la cuestión desde una cosa... reparar el daño. No, van como el síntoma. Bueno, ya se separó, Claro. ya está. Sí, Bueno, ya sí, está, sí. ya está. Y El no- aprendizaje de hábitos. Exacto. Y luego vuelven a encontrar otro violento por ahí. Y esto, pero Y lo que... disolver algo del orden de la memoria Sí. en ese punto. Pero esto tiene algo más, porque este es un camino que ya lo recorrió Freud. No es que... Claro. Es decir, hoy se presentan como cuestiones novedosas, recorridos que Freud hizo en su momento Con la y que hipnosis. lo llevaron a decir, no, con esto no puedo, en este camino no sigo, porque si bien parece que realizo curas mágicas, a los 6 meses o al año me reencuentro con el sujeto que hizo o los mismos síntomas o síntomas parecidos que producto de la traslación de la conflictiva hacia otro lugar. Entonces me parece que me parece que en ese sentido es donde hacen agua conceptos como la resiliencia y como los de, bueno, dejémonos de bromar con el pasado y trabajemos lo que está ocurriendo ahora. Claro. Eso no es bueno para las personas ni para la memoria histórica de los pueblos tampoco. Claro. Dejar de ver el pasado. Claro. Pero con respecto a lo que Jorge decía acerca de víctima, de reconocer a esta persona como víctima, también tiene una larga historia que cuando estos temas empezaron a hacerse un poco más, se empezaron a trabajar un poco más, una de las cuestiones era como culpabilizar a la víctima de su propio masoquismo, porque usted está ahí. Con lo cual, encima que era víctima, alguien más le decía, es tu culpa. ¿No? Básicamente. Bueno, en ese sentido está bueno reconocer como víctima, pero luego seguir todo este proceso. Eso es lo que vos estabas Claro, yo estaba mencionando en la clínica. mencionaba que en la clínica se advierte que eso es lo que el sujeto hace. Imaginen el tormento que es que se reduplique en su contexto esto que su super yo ya le dice desde niño, que algo habrá hecho para causar de este ser querido esta respuesta atroz que le arruina la vida. Entonces, fíjense qué complicado que es el tratamiento social a la víctima como corresponsable de su martirio, y qué importante la identificación como víctima para después dejar esa identificación. Pero saber que se pasó por ahí, en eso estoy como tratando de juntar las dos ideas. Me encuentro que toda persona que ha sufrido un daño, un sufrimiento enorme, hasta el hecho de no morirse cuando se murieron otros chicos, aunque no los hubiera conocido. Esa pregunta, ¿por qué él sí y yo no? Por ahí era mejor que yo. Esta es una pregunta válida, porque el sujeto es el único ser vivo que se ve donde no está. Entonces, frente a una catástrofe, Cromañón, por ejemplo, los chicos se han visto en la cara de los muertos mucho tiempo, más de la cuenta, y gracias al juicio y a un montón de cuestiones pudieron darse cuenta que fueron objeto de un crimen, una serie de crímenes en donde fueron víctimas. Pero esto es un trabajo que tenemos que acompañar con este concepto. No se lo puede acompañar diciéndole, bueno, que a quién se le ocurre meterse en un recital. Yo agregaría una cosa, Tremendo, Claudia, agregaría tremendo. una cosa a la que vos podés hablar mucho, me parece, que es Dientes al diablo. iba esto, la diferencia, por ejemplo, entre una concepción psiquiátrica del estrés postraumático y la diferencia de ese mismo proceso cuando uno tiene una lectura psicoanalítica, que creo que vos en eso tenés una experiencia. Soy sola, no somos pocos, ¿no? Soy sola en el psicotrauma. Estamos ahí remando. No, hay un grupo de analistas que estamos así porque sacamos adelante los pacientes. Entonces los psiquiatras nos confían, es genial esa parte, esa convivencia. Pero por cierto que la mirada del psiquiatra es una mirada que en un punto es una buena combinación, porque está preocupado por la mejor manera médica de suprimir el sufrimiento y el malestar. Y uno realmente trabaja con una persona que, sin estar drogada, pueda empezar a elaborar y reescribir la historia y reubicarse en ese evento que le aconteció. Fracasan las terapias breves, sinceramente lo digo a la cámara, fracasan las terapias breves. Sí, Lo quiero decir, la terapia breve es una forma de ahorrar en salud que termina siendo más caro. Consideremos que hay Perdón. Se me escapó. auditorio que también pueda
que pueda estar de ese lado de la vereda. ¿Vos vas a estar al lado de las terapias breves? No. Como vos. Pero Muy bien. de cualquier Ah, manera, quería saber. por lo que hablábamos antes, la buena noticia que tenemos para el auditorio es que Ya le las estamos próximas hablando a la dos gente. emisiones van a tener participación a través de un canal que se va a habilitar para que puedan enviar opiniones preguntar. y hacer preguntas. Insultar, etcétera. Claro. haciendo cosas No, feas. insultar no decir adelante la creo, terapia pero llevarnos la contra es posible. Sí, sí. No, yo estaba pensando entonces que hay determinados conceptos que no harían un buen trabajo, por así decirlo, en relación al abordaje con las víctimas. Y habría ciertas perspectivas de la psicología, llamémosle así, y del tratamiento del alma, que no parecieran dar en la tecla en el abordaje conceptual y de ubicación y localización de los sujetos. Esto es lo que vamos... Sí, creo que como que no se trabaja con el sujeto, ese es el punto de diferencia. Claro, ¿no? pero hay una cosa que está buena en el trabajo interdisciplinario, porque donde pasan grandes catástrofes, no es solo que hay médicos, tiene que haber médicos. Sí, no, sí, sí. Lo bueno que está pasando, al menos en la institución que yo trabajo, es que la dirección de la cura nos la dejan a los psicólogos, sean analistas o no. Y la psicofarmacología está manejada como tal y por ahí no se mandan todos a pelear por la transferencia. Pero no me refería a eso en el sentido de la psicología, en el ámbito más amplio de la psicología que en los que no son psicoanalistas. En ese sentido me estaba refiriendo. No es demasiado... Los objetivos que se proponen que en 30 sesiones, como esto también es un tema que creo que tenemos que alguna vez hablar, desde lo gremial, incluso, que las obras sociales y los prepagas pretenden que la gente haga tratamiento en 30 sesiones como mucho, en un año. Y le dan unos esquemas de terapias breves que no sirven. Yo también tuve experiencia en gente que ha tenido accidentes individuales, digamos, trabajando. Y también venían de una terapia breve que le habían dicho, bueno, olvídese, ya pasó el accidente. Olvídese. Claro, olvídese. Que esto es muy complicado. Al sujeto ya se le debe haber ocurrido que era sería más fácil. bárbaro olvidarse. Se ve que no le salió, o sea, es bárbaro, pero los psicólogos dicen lo que el sujeto dice. Olvídese, o sea, bueno, no se puede hablar más de nada, entonces buscan finalmente un psicoanalista que pueda ver lo disruptivo de esto, ¿no? El estrés como una cuestión disruptiva. ¿Y el psicoanálisis lacaniano? A mí me gusta mucho una idea de Lacan que dijo que el psicoanalista debería poder atender cualquier problemática, siempre que el sujeto no esté de acuerdo con lo que le pasa. Así que, ojo, hay gente que se ha agarrado de la victimización como una manera de beneficio secundario, lo veo cada tanto también, de la victimización o de lo que sea que le pase, como una manera de eludir su inserción en el mundo adulto, de alguna manera. Es que tengo mala suerte, decís vos. Claro, o que resiste, claro, que resiste eso. Entonces a mí me parece que el psicoanálisis está pensado, pero perfectamente para inteligir sobre cómo superar el sufrimiento en la medida que el sujeto lo pida, así lo pida. Leí una nota hace poquito, una nota periodística de un periodista chileno que se preguntaba por qué había más autistas en Chile y en Estados Unidos que en Francia. Qué buena pregunta. Claro, y él concluía que en Francia y en Chile y en Estados Unidos los medicaban inmediatamente y que en cambio en Francia iban a ver psicoanalistas que trataban de encontrar qué le pasaba a la familia, al niño. Se apuraban a diagnosticar, decís vos, en Chile y Estados Unidos. Aparentemente. Acá también estamos llegando a esta tendencia. Perdón. Bueno, yo plantearía esto en relación, a ver, si no me engañó el oído, vos preguntaste por el psicoanálisis lacaniano. A mí me parece que en los desarrollos en Argentina
el psicoanálisis lacaniano ha ido haciendo un acercamiento cada vez más efectivo hacia la temática de la violencia, que es la que hoy nos convoca, ¿no? A punto tal que me parece, por ejemplo, para nombrar algo, en la página de la EOL hoy puede encontrar unos trabajos excelentes sobre violencia y sobre violencias. A veces tengo la sensación de que el psicoanálisis lacaniano aporta muchísimo más que muchos psicoanalistas lacanianos, ¿no? Tengo como esa concepción bastante poco simpática, pero que el producto es mucho más interesante que el productor. El producto es mucho más interesante que el productor. Son herramientas. En realidad esto, son herramientas de tu cajita. Por ejemplo, a veces se escuchan algunas teorizaciones absolutamente disparatadas en relación al abordaje que se puede hacer de la violencia desde la perspectiva lacaniana, cuando en realidad el propio Lacan tuvo actitudes absolutamente comprometidas, incluso acompañando a pacientes a tribunales, ya sea víctimas de violencia o víctimas de abuso sexual. Después, bueno... Se ocupó del Holocausto. Sí. Se ocupó de estudiar el Holocausto, de leer a Primo Levi, se ha ocupado profundamente del sufrimiento humano y de la violencia infligida, del abuso de poder y de estas cuestiones. Claro, a lo que yo iba era esto, que me parece que finalmente la teoría lacaniana ha brindado conceptos fundamentales para entender la cuestión de la violencia. Por ejemplo, sin el concepto de goce, que está muy mal utilizado en muchas circunstancias, pero sin el concepto de goce es muy difícil entender algunos periodos de fascinación de la víctima con el victimario, ya sea en abuso sexual infantil, ya sea en violencia contra la mujer. Es decir, el concepto de goce te permite ver esta cuestión donde la pulsión goza con el sufrimiento y queda como ahí como abrochada, sin posibilidad de salir hasta que haya una intervención, ¿sí? Que en este sentido creo que por ahí lo vamos a desarrollar, supongo, en los próximos encuentros, pero porque en este sentido también es importante, sí, intervención terapéutica y políticas públicas. Si no hay esta combinación, la violencia... Bueno, ahí me permito preguntar, ¿qué violencias institucionales ustedes pueden detectar desde su práctica? Era como muy común, ahora ha mejorado levemente, era muy común que una mujer que fuera a denunciar algo a una comisaría no fuera atendida, o no le tomaran la denuncia, o le tomaran una exposición civil, por ejemplo. Hay mucho maltrato en tribunales, hay mucho... ¿Maltrato contra la mujer o maltrato...? En estos casos, hay un punto donde hay un jurista norteamericano que se llama Duncan Kennedy que dice que uno cuando entró a un juzgado ya tiene la sentencia, que depende de la ideología del juez. Entonces hay jueces que ideológicamente, jueces, abogados, policías, no sé, que ideológicamente creen que esto existe y que hay que brindarle una ayuda a estas víctimas, y otros que creen que esto es un invento y que no merecen. O sea que ese es un maltrato institucional. E incluso ahora que hay políticas públicas, y yo te agrego, y dinero para las políticas públicas, porque claro, presupuesto. Está la ley, pero no tienen presupuesto. Pero eso... ¿No? Sí. En general, ahora que sí hay política pública, que hay una ley que es taxativa, que dice esto, sí, esto no, esto usted lo tiene que condenar, igualmente se manejan a su criterio muchos actores institucionales. Otra forma de violencia institucional son las que son mis preferidas, que las he puntuado mucho, que son las violencias por omisión y las violencias que se dan en la escuela, esta especie de sorderas y cegueras que dieron lugar a la tragedia que hoy nombraba como
tenemos el cumpleaños número 9 en estos días de la tragedia de Carmen de Patagones, que está asignada por sorderas y cegueras, donde la escuela estaba desalojada de sus funciones nutricias esenciales, por lo cual el primer trabajo sobre ese, lo llamé la otra desnutrición. Eso es una violencia, pero altamente castigable para mi gusto, dejar abandonados a los chicos sin esa mirada rectificadora que la escuela... Castigable en términos de reprochable a absolutamente, las de denunciar una escuela desnutridora, una escuela que encierra chicos y no los nutre. En realidad lo que se fomenta es una entropía. Había que estar en esa escuela para ver la violencia entre los mismos chicos, que detonó en que uno de ellos, el más sensible, en lugar de suicidarse, hiciera una masacre. ¿Eso sería violencia de la escuela? Es una violencia no sé pero si sí, la escuela es esencial condición, porque digamos había muchos elementos que quedaron, no viene a cuento comentarlo como caso, a lo mejor si fuera necesario en alguna otra oportunidad, puedo comentarles las cuestiones que nos hemos encontrado, pero que verdaderamente fundamentan que la escuela tenía que ser así para que pasara esto. Uno entiende cuando ven el odio que había en esa escuela y la ausencia de los adultos, que cuando empezaron los tiros huyeron, se fueron, y los chicos más grandes fueron a ayudar. Esto ejemplifica, no es una crónica, ejemplifica un proceso que ahora está cambiando gratamente, o sea, viendo cómo los chicos se han empoderado y están protagonizando otra forma de vivir la escuela. ¿Cómo pueden ubicar el bullying? A mí no me gusta como palabra. ¿Cómo suena? También es un concepto como resiliencia. En el sentido, sí, yo prefiero decir acoso, y aparte porque es una Maltrato, palabra en otro acoso. idioma que describe una situación que es mucho más común en otros países, ¿no? Claro. Estamos como importando un concepto y no sé si encaja con lo nuestro. Sí, Estoy sí, de acuerdo con estoy ella. de acuerdo, es acoso, Sí, maltrato, ensañamiento con el más frágil, es esa crueldad que es alentada y que no es no había sido desalentada, no es trabajada. Con excepciones, porque hay lugares donde sí, escuelas Claro. donde sí se trabaja estos temas que realmente después no suceden casos graves de nada. Ahora los chicos lo están usando. A mí me dijo un niño, me dijo, en la escuela hoy me hicieron bullying. Y yo le dije, ¿cómo fue? ¿Qué te hicieron? Y le pegué a uno. O sea, justamente Claro. lo que estaba diciendo él La creía que era coartada. la víctima y él era el que había pegado a otro chico. ¿Cuándo la agresividad y la agresión se transforman en violencia? Entonces, Hay una parte de agresividad y de agresión que es inherente al sujeto. Yo tengo ¿Sí? una teoría. Está bien. Yo tengo una teoría que va en la semiología que uno trata de hacer para explicar qué lleva a alguien a dañar al otro. Pude describir, escuchando gente hablar de esto, de gente de otros países, muy interesante, que 2 segundos antes del golpe, lo que siente el sujeto es una enorme debilidad, una enorme fragilidad, impotencia, y el acto violento estaría fallidamente tendiente a restituir la potencia fálica perdida por alguna razón. ¿Sí? ¿Se entiende? Estás hablando de... De alguien que se siente, que responde con un acto violento. Responde a que, en Estás principio... hablando del agresor. Del agresor. Sí. El agresor, 2 minutos antes del acto ha sentido una indefensión enorme, de la que si no nos ponemos a estudiar eso no vamos a atravesar nunca el tema de comprender profundamente, que es mi intención, ¿no? Pero es el motivo por el cual necesita justamente ser objeto de un sujeto, porque algo de esto le está sucediendo. Hay una Seguro. enorme impotencia, si no necesitas cosificar a esa persona.
¿El violento es un enfermo? Vamos a hacer una salvedad porque de lo contrario vamos a terminar concluyendo que el golpeador es un pobre tipo débil. No, estoy hablando del sentimiento inmediatamente anterior al golpe, porque si no, que es un virus. Hay gente mala y gente buena, empezamos con lo moral. No coincido, creo que hay una cultura patriarcal, violenta, en una sociedad que es absolutamente cruel y absolutamente insensible hacia el sufrimiento del más débil. Y aquel que se siente más poderoso termina descargando de esta manera, me parece. ¿Vos decís que es al revés? ¿Vos decís que es al revés, que el sentimiento de poder es el que le lleva a golpear? A mí me parece que sí, que es el poder, la prepotencia. Pero no descarto que hay situaciones en las que sea lo que vos decís. No son de otro planeta, son pero profundamente a veces, justamente porque alguien necesita tener tan abajo a una víctima. Porque solemos decir a veces esta cuestión de bueno, lo mejor que le puede pasar a esta víctima es que el agresor se consiga otra víctima y la deje de molestar. Pues siempre necesita una víctima. Ahora, esta necesidad es solamente por el poder que tiene. Por supuesto que ejerce un poder, pero a la vez creo que algo le falta. La necesidad de dominar. Se debe haber entusiasmado Jorge Curcio porque tiene debate como quería. Hay dos grupos. Hemos dicho... Yo estoy más intermedia, pero vos preguntabas si era un enfermo. Sí, el violento. Pero no, es loco el violento, por supuesto. Yo no el tengo sujeto violento. No lo estoy poniendo en términos de masculino o femenino. El sujeto violento. Sí. ¿Es enfermo? A ver, Graciela. Mira, hemos hecho algunos acuerdos, se han hecho durante todos estos años de gente que estamos atendiendo estos temas, que si vos lo nombrás como un enfermo, entonces es como que de alguna manera hay que entenderlo, comprenderlo, ampararlo, hacerlo hablar y decir qué le sucede. Entonces pensamos que no, que es un dominante que ejerce su poder de esa manera. Lo cual no quita que no todos los golpes sean los mismos. Si alguien es psicótico y te golpea, probablemente no tenga nada que ver con esta cuestión de poder, tenga que ver con otra cosa. Pero el sujeto típico que es agresor, generalmente decimos que no es un enfermo. Estamos sumidos en problemas morales. Lo cual no significa, esto es útil para la justicia, sí. Pero lo cual no significa que algo le pase, que podemos estudiarlo. ¿Estudiarlo o ayudarlo? Hay un trabajo en nuestra profesión. ¿Hay un trabajo posible para hacer con los sujetos violentos? Creo que sí. Creo que sí, aunque no piden ayuda. O sea, alguien pide terapia con esta cuestión. Separemos la perversión. Claro, separemos la perversión. Sí. Separemos la perversión porque... Sujetos violentos son susceptibles de ser ayudados por más allá de la permeabilidad que puedan llegar a tener. Algunas instituciones, yo por ejemplo colaboro a veces con la Fundación Pablo Besón. Algunas instituciones tienen experiencias interesantes en relación al intento de recuperación de hombres en estado de violencia, que me parece que sería diferente del hombre violento, ¿no? ¿Cuál sería la diferencia? Y alguien, me parece que una persona en estado de violencia, en estado de ejercicio de la violencia, tiene posibilidades de recuperación en la medida que tenga algún tipo de análisis autocrítico sobre el acto de avasallamiento hacia el otro. Pero eso es lo que generalmente no tienen. Claro. Pero yo porque, a ver, yo... Es un lío esto. No, es un lío esto. No, yo creo que sí, que hay situaciones que puede hacerse el abordaje con diversos resultados. Sí, notemos que lo estoy preguntando en términos generales, casi como armando una posibilidad para responder por la ética de nuestro trabajo. Estoy apuntando en la pregunta ¿da la posibilidad para que como profesionales abordemos a los sujetos violentos o es simplemente que hay que apartarlos y... Mira, la experiencia, Alberto, discúlpame, la experiencia clínica
parece indicar que hemos recibido, por lo menos en mi caso, he recibido una cantidad importante en 30 y pico de años de ejercicio de la profesión, de consultas de hombres violentos, casi siempre derivados ya sea por juzgados o por instituciones que trabajan temas de violencia, y de ese voy a decir un porcentaje azaroso, pero yo creo que el 90% o más no tenía una pregunta sobre su violencia, sino que respondía a una orden de una instancia institucional que lo obligaba a hacer la consulta, ¿no? Después hay un pequeño porcentaje con el que creo que sí se puede trabajar. Yo tengo más o menos la misma experiencia que él, y los casos, digamos, exitosos, donde finalmente se pregunta se hace la pregunta sobre su implicancia en esta situación, generalmente son aquellos donde la violencia no estaba instalada, su ejercicio de la violencia no estaba instalada desde hacía tanto tiempo, o la víctima que la había identificado no quiso ser víctima, y entonces respondió a la violencia con más violencia. Eso detuvo la cuestión y eso motiva la consulta. Entonces sí hay como un registro, porque hubo una vuelta, del otro lado una vuelta. Los casos exitosos han sido pocos también, porcentaje mucho. Más allá de eso, no sería sensato pensar en en generar subjetividad en la víctima y pensar que el colectivo de incluso perversos y violentos y victimarios son homogéneos y parece un guión norteamericano esto. Creo que la subjetividad es algo que, como decía con la frase de Lacan, está el que está de acuerdo con lo que le pasa y está el que se queja de su realidad. Eso divide las aguas, no la condición de victimario en sí misma. La perversión no hay con qué darle. Estoy de acuerdo. Con la perversión no hay con qué darle, y eso lo sabemos, pero por la estructura misma de desmentir de la desmentida de lo real y todo lo que supone la perversión, y sobre todo lo bien que calza la perversión y el poder. Y cuando hablo de poder, hablo de poder en todas las instancias, el poder en una familia, el poder en una institución, el poder en la política. Te quería agregar una cosa, Alberto. Si vos me preguntás, pregúntamelo sobre, Dale. Te lo pregunto. sobre la prevención de la violencia, ahí podría ser bastante más optimista si hubiera posibilidades de aplicar planes preventivos, Como políticas públicas. Como políticas públicas y como políticas de salud que pongan en cuestionamiento la construcción de la masculinidad, por ejemplo, en temas de violencia de género. ¿Sí? Después supongo que en algún momento hablaremos de mujeres violentas, pero en realidad es importante no caer siempre en el mismo vicio, que se empieza a hablar de violencia de género y aparece que te dice, sí, pero las mujeres también, sí, ya sabemos que la sociedad está violenta. Pero en relación, quería apuntar a esto. Si se establecen políticas públicas preventivas, educativas y de salud que apunten al cuestionamiento desde las primeras instancias del sistema educativo, a la forma en que se construye la masculinidad por un lado, al estereotipo de roles por otro lado, ¿sí? Esto es para la nena, esto es para el nene, el rosa para la nena, la muñeca para la nena, el autito para el nene. Si uno se permite empezar a cuestionarse esas cosas, y si uno empieza a pensar por qué es esto de que una mujer muere en manos de su pareja o de su expareja cada 28 horas, y qué es esto de por qué hay tantos tipos violentos, si uno se lo permite pensar desde la construcción misma de ese sujeto violento, me parece que hay posibilidades de ¿Cómo se tendrían que ir organizando esas opciones para bajarlo a la relación de la comunidad?
vos estás hablando de prevención de la violencia y construcción de la masculinidad en otros parámetros. Y agregaría el tema de la educación sexual como la vacuna más efectiva contra el abuso sexual infantil, ¿no? Hay un muy buen material del Ministerio de Educación, que desde para chiquitos de preescolar hasta secundario, pero por más que hay una ley también de educación sexual, la toman las escuelas que quieren. Claro. Las escuelas confesionales no están de acuerdo. Están contestando que en realidad es desde la escuela donde el proyecto podría germinar Desde la escuela. en convocar la familias, escuela, en convocar familias y además también haciendo buen trabajo con los docentes. Claro. Porque también hay violencia entre los docentes. Hay docentes violentos como en la sociedad podemos ser todos. Así que también hay que trabajar con ellos, porque a veces se desnaturalizan los contenidos en una prevención donde se repite o se lee lo que dice este libro, pero no está internalizado porque el propio docente o el que lo tiene que transmitir no lo cree. Lo dice porque, bueno, hay que decirlo. Hablamos de violencias institucionales. Estuvimos, vos, Graciela, dijiste hay violencias también en tribunales, y hablamos de abuso sexual en niños. ¿Quién, o entre los tres, si tienen ganas, quiere hablar del síndrome de alienación parental? Primero queremos decir que no existe. Yo quiero decir eso. Bueno, pero no existe. Tengamos en cuenta que además de hablar entre nosotros... Qué invento horrible. Qué invento horrible. Aparte, Voy a decir la innecesario. verdad. Qué invento horrible. Bueno, ¿tenemos que hablar o no? Sí. 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 Mira, Alberto, esto es una vieja controversia entre los que decimos que hay que hablar del síndrome de alienación parental, que hay que fundamentar porque sostenemos y demostramos que no existe, que es una herramienta al servicio de ningunear y silenciar la palabra del niño, contra otras posiciones nobles también, absolutamente nobles, que dicen que no hay que nombrarlo, que no hay que fundamentar nada, que hay que callarse la boca, que simplemente hay que decir que no existe y punto. Con ese silencio se ha permitido que el SAP avance enormemente en tribunales. Entonces no son tan nobles. Perdón. Está bien. Pero no son tan nobles porque claro. si están permitiendo que avance una triquiñuela, dijiste. Es una triquiñuela para para ejercer poder. En ese sentido, digo, es una manera de decir, bueno, esto es una manera de ejercer el poder y el dominio sobre los niños, como trofeos, como objetos, claramente. Sí. En términos... Perdón, les quiero contar algo por ahí, ustedes lo conocen, pero saben que en la Universidad de Buenos Aires hay una cátedra que expone al síndrome de alienación parental como... Sí. Sí. Yo escribí un artículo y lo presenté en un congreso citando trabajos de esa cátedra. Ajá. Es muy difícil argumentar. Cuando se utiliza, digamos, estaba pensando cuando vos preguntaste sobre esto, ¿por qué no existe un síndrome? Primero, para ser síndrome hay que cumplir determinadas pautas. Está como tipificado qué cosas tienen que cumplirse y acá no se cumple. Es un síndrome que solamente sirve para lo judicial, no es una enfermedad de nadie, sirve solo en la justicia, ya es raro. Por otra parte, si esto fuera cierto y los niñitos fueran adoctrinados por sus madres para mentir y decir barbaridades, bueno, el problema tampoco es del niño, es de la madre en todo caso, si esto fuera cierto, y el niño qué culpa tiene y por qué voy a buscar a la policía para que lo lleve a ver al padre. Hay muchas leyes, entre ellas las que dicen que los chicos tienen derecho a ser oídos, que se tergiversan también. Hay tribunales donde en vez de escuchar al chico, lo sientan y lo intimidan. Ay, sí. ¿No? Lo intimidan. Lo intimidan, ¿Qué sí. significa eso?
le dicen, ¿es verdad? Tal cosa? O sea, le inducen una respuesta. No es lo mismo escuchar a un niño, que lo puedes escuchar en cámara Gesell, que esto costó mucho también imponerlo, porque los acusados decían que no podían ejercer el derecho a la legítima defensa, cuando en realidad está grabado y sí podían preguntar, lo único que está afuera. Me llamó mucha atención, hablando de este caso, de casos de abuso, lo último que sucedió con Graci, que un reportaje al abogado, doctor Gallego, que decía que la técnica de él era mirarlo fijo a los ojos. El abogado creyente. El abogado creyente, sí. Entonces Graci lo miraba a él a los ojos para intimidarlo, y eso lo ejercía. Bueno, y a él le molestaba, o lo notaba, cuanto más chicos que tenían que declarar y tenían que ser, porque ya habían cumplido la mayoría de edad y tenían que declarar frente a esta persona. Hay en el Facebook, hay subido un video de la mamá de Jordi, el jovencito que se suicidó después de haber... es un video, bueno, si no lo vieron, por ahí pueden acceder. Está justamente esto que vos estás mencionando, está declarando en un tribunal filmado el jovencito y inmediatamente al lado su abusador. Y el abusador empieza a carraspear y el pibe empieza a temblar y a mirarlo insistentemente. Hay prácticas, ¿no? de intimidación. Sí, que son hechas por los abusadores o incluso por los mismos jueces. Sí. Pero incluso están permitiendo que se reproduzca, en sede judicial. Es increíble. Incluso esta cátedra que vos decís ha intimidado tanto a los niños que fueron obligados a ir generalmente con la policía, como a los pasantes de la Facultad de Psicología, que muchos se fueron por el clima que había. Me gustaría por ahí aclarar una cosa. No, primero iba a contar una anécdota breve. Carlos Rosansky cuenta siempre un caso que él condenó al abusador, donde era tanto el poder de terror que el abusador tenía sobre su hija, que lo que este hombre hacía era abría la canilla y la metía a la piba, le metía la cabeza hasta dejarla casi ahogada, ¿no? Esto fue 3 o 4 veces. Esto finalmente llevó a que era suficiente con que amagara con abrir la canilla para que la chica se aterrorizara. Como arco reflejo. Bueno, pero no solo eso, parece que en pleno juicio, como la chica tuvo que presenciar, cuando iba a testimoniar, el tipo le hizo la señal de la canilla. La señal de la canilla. No, lo que quería decir en relación al SAP era esto. Como bien decía Graciela, primero, no hay un síndrome. Un síndrome es un conjunto de signos y síntomas que caracterizan una determinada enfermedad, según decían los manuales cuando estudiábamos. Súper inespecífico, ¿sí? Y bueno, y no hay nada que eso. Sí. Por otro lado, se dice, en situaciones conflictivas de separación, uno de los progenitores, generalmente la madre, aliena al niño de forma tal que lo convence de que tiene que decir que su padre abusó de él, o lo golpeaba, o cualquiera de ese tipo de conductas, ¿no? Entonces, a veces erróneamente hay colegas que en tribunales sostienen, pero los chicos no mienten. Claro, cuando uno dice los chicos no mienten, los jueces te miran y te dicen, ¿cómo que los chicos no mienten? Estoy cansado de ver chicos acá, tengo hijos, tengo sobrinos, tengo nietos, los chicos mienten. Bueno, ¿cuál es la intervención precisa ahí? Primero, el discurso del niño alienado, si existiera, no se sostiene en el tiempo, cae rápidamente. Claro. Es decir, lo que el psicólogo tiene que tener es un entrenamiento preciso para poder discriminar entre un discurso sólido y un discurso
inculcado que casi nunca existe, por otro lado. No se sostiene, es verdad lo que dice. Pero además, cuando existe, no se sostiene, o sea, no hay síndrome posible de sostener. Aparte el niño juega. Nosotros les tomamos horas de juego para ver esto y los chicos juegan. Los chicos que fueron abusados manifiestan esto en sus juegos. Podrían decir cualquier cosa, pero lo que están haciendo, jugando, es lo que tenemos que ver. Los niños podrán mentir, pero no sostener la mentira del otro. Claro, exacto. Ese es el punto. Exacto. Pueden decir que sí, la maestra se fue temprano y qué sé yo, y se fue, no había clase y ratearse. Pero eso no es lo mismo, a sostener la mentira de la madre contra el padre. Eso es una locura. ¿Y de dónde sale? ¿De dónde sale el SAP? ¿De dónde sale el síndrome de alienación parental? Vos los padeciste más que nosotros, no sé, vos contanos de dónde sale. Había un señor, porque se suicidó, era un médico cirujano, yanqui, médico de guerra, Gardner. Richard Gardner. Richard Gardner inventó este síndrome, lo inventó, lo publicó en varios libros de su propia editorial. Es decir, esta teorización, que no era solo una teorización, sino un manual terrible de tortura, digamos, nunca fue aceptada por ninguna sociedad científica, por ninguna, ni las más progresistas ni las más retrógradas. El hecho es que en el felizmente fallecido DSM-5, a pesar del lobby, murió antes de nacer, ¿no? Murió antes de nacer, muy ¿no? malo. A pesar del lobby terrible que se hizo, no logró que se... No logró. Y eso que pusieron muchísimas cosas. Pero... A pesar... iba a decirte esto, que en realidad es todo un manual de maltrato, es decir, porque hay una cosa de ejercicio de violencia sobre el niño para desalienarlo, Él lo llamaba terapia de la amenaza, así que con el nombre. Pero además, ¿de dónde extrae Gardner la casuística, digamos, para fundamentar esto? No es inductivista, me imagino que debe ser autorreferencial. Tengo esa fantasía. En realidad, sí, se dice que yo no llegué a leer eso. Se dice que en realidad él sostenía que las relaciones sexuales entre niños y adultos eran saludables. Lo concreto es que, pero yo a lo que iba era, porque siempre se dice el psiquiatra, en realidad él era médico cirujano, trabaja con sobrevivientes de Vietnam, es ahí donde empieza a trabajar todas estas teorías extrañas, y el ejército le da el título de psiquiatra del ejército en reconocimiento a esta tarea. Después, no sé si como una mención honorífica. Es una mención honorífica, claro. Después Tiene no sé si por... aparte el ejército norteamericano, sí. Porque aparte viven en guerra, ¿viste? Así que, perdón. Les quería preguntar, porque este tema del SAP es cierto, yo conozco algunas cuestiones, pero estoy pensando también en poder comunicar. Eso. Y que hay lugares, por ejemplo en España, hace un par de días me enteré que hay un trabajo de investigación sobre el síndrome, teniendo en cuenta en el horizonte el síndrome de alienación parental, para organizarlo en torno a los indicadores que propone Gardner, para relevarlos en el dibujo de la familia. Y el trabajo está ameritado, firmado, y los españoles parecen que le dan mucha importancia al SAP y lo toman permanentemente y lo difunden permanentemente como una modalidad de abordaje casi de denuncia, en realidad. En realidad, el SAP tuvo
mucha penetración en los Perdón en los la ámbitos palabra. profesionales en Estados Unidos, en España y en Argentina. Fueron los tres lugares donde más, cuando qué sé yo, no me acuerdo, pero creo que era en el 99 que empezó Blanco Barea en España, y empecé a hablar por primera vez acá en Argentina, a raíz de que ella me manda el libro de ella. En ese momento todavía no había entrado tan fuertemente en Argentina, pero ya estaba, y en España fue impresionante. En Estados Unidos si bien está en retirada, pero tiene una presencia muy fuerte por esta cuestión, por esto que estás describiendo vos. Me parece que es una alerta buenísimo, que es esta cuestión de que están construyendo teoría, están construyendo fundamentos. Hay que salir a dialogar. Yo creo que hay que salir a dialogar. Pero entonces estaríamos acordando en que el silencio en relación al SAP no sería una estrategia adecuada. No sería una estrategia. No, el silencio no es una estrategia adecuada en este No, caso. pero Jorge mencionaba Sí, es una charla que hemos tenido, que no, digamos, a veces, también es cierto que si uno lo nombra permanentemente, lo acepta, finalmente queda instalado como el síndrome del Claro, instrumental, eso es algo no es que hacerle tiene... propaganda, pero sí Exacto. denunciar para qué está siendo usado. Y eso es muy claro, porque en realidad se está viendo en situaciones de divorcio o cuestiones cómo se lo intenta usar y cómo se lo desprestigia. Me parece que el del desprestigiarlo como peritos cuando nos toque asistir a algo es lo que... Sí. Como entre otros temas que involucran la violencia. Yo te lo diría así, Parte para de mí la hay que tarea. refutar científicamente. Perfecto. Sí. nos van ubicando que tenemos 5 minutos más, tal vez 4. Qué rápido se pasó. Y yo lo que les propongo es a ver si para la próxima podemos pensar entre todos las condiciones de formación y transmisión de profesionales que puedan abordar las problemáticas de las violencias y qué responsabilidad tenemos algunos que vamos recorriendo ya un camino en esa formación. Quizás pueda llegar a ser un ítem con el cual podamos arrancar para la próxima. Sin decir que en las carreras de grado está casi ausente la formación en relación a los temas de violencia. Bueno, podemos empezar. Podemos arrancar diciendo esto para la próxima. Y después un inventario de recursos, porque no está viendo apropiados lugares de tratamiento. Y un inventario de recursos Sí. para poder proponer nuevas cosas. Hay que hacer un inventario de con qué contamos, dónde nos apoyamos, y todo muy poquito. De hecho, nos encontramos siempre los mismos. ¿Y dónde concurrir? Bueno, bien, Bueno, lindo. bien como moderador, ¿no? Excelente, excelente. Un aplauso. Bueno, Un aplauso. Gracias Gracias a los que Jorge, nos... Graciela, Claudia, Gracias. y gracias Jorge Curcio. Hasta la próxima.